Nadie debería haber visto lo que estaba enterrado bajo el hielo. Pero informes confidenciales y testimonios filtrados lo confirman. Algo imposible se ha despertado en la Antártida. Y lo más inquietante es que no se trata de una presencia reciente, sino de algo que ha permanecido latente durante millones de años, a la espera de que la humanidad, en su incesante búsqueda de recursos y respuestas, lo encontrara. Si crees que ciertos secretos deben permanecer ocultos, disfruta de este vídeo, suscríbete y dinos en los comentarios qué harías si descubrieras que no estamos solos, ni siquiera en el pasado de la Tierra. El caso comenzó oficialmente en enero de 2022, cuando un equipo internacional de investigadores, financiado por un consorcio privado, recibió autorización para perforar en una remota región de la Antártida Oriental, cerca del Domo C, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. El proyecto, denominado informalmente Iniciativa para la Extracción de Núcleos de Hielo Profundos, pretendía oficialmente extraer núcleos de hielo de más de 1 millón de años para estudios sobre el cambio climático. Pero documentos internos muestran que había otro interés. Informes de radar de penetración terrestre que mostraban estructuras geométricas enterradas a casi 4 kilómetros bajo tierra. Al principio, los científicos pensaron que no eran más que formaciones rocosas peculiares. Sin embargo, la extracción de datos sísmicos y las imágenes tomadas por satélites militares retirados indicaban ángulos perfectos, pasillos y cavidades. Algo construido. Algo que no debería estar ahí. El equipo, dirigido por el glaciólogo francés Alain Moreau, estableció su base en medio de la nada, rodeado de kilómetros de hielo azul y vientos que soplaban a más de 120 km/h. El campamento parecía frágil, hecho de contenedores metálicos conectados por túneles improvisados. Moreau describió en su diario, más tarde recuperado por periodistas de investigación, que el lugar transmitía una extraña sensación de silencio excesivo. Los pájaros ni siquiera pasan por aquí. Es como si el aire evitara transportar cualquier sonido. La perforación comenzó el 14 de febrero de 2022. El trabajo fue lento, repetitivo, sin ninguna señal de anomalías, aparte de las lecturas de radar que mostraban líneas rectas imposibles en la base de la capa de hielo. Pero en la madrugada del 27 de marzo, a las 3:12 horas, el sistema automático de perforación registró un sonido metálico procedente de las profundidades. La perforadora había tocado algo sólido que no era ni roca ni hielo compactado. La presión aumentó y de repente el núcleo perforado sacó a la superficie fragmentos que no encajaban en ningún patrón conocido. Una aleación metálica translúcida y resistente al calor que reflejaba la luz como si fuera líquida. Al principio, los técnicos pensaron que se trataba de contaminación del propio equipo, pero las pruebas de laboratorio demostraron que la composición incluía isótopos de titanio y helio, en proporciones que no se dan de forma natural en el planeta. Aún más intrigante, la muestra emitía una radiación débil y constante, no dañina a corto plazo, pero imposible de clasificar en los estándares de radiación conocidos. A principios de abril, Moreau envió una solicitud urgente de refuerzo de la seguridad. Curiosamente, la respuesta no vino de instituciones científicas, sino de un contrato inmediato con Borealis Extraction, un gigante minero con sede en Oslo. La justificación oficial fue el apoyo logístico. Pero los archivos muestran que, a partir de ese momento, los militares empezaron a circular discretamente entre los científicos. El campo de investigación se convirtió en algo entre un laboratorio altamente contenido y una operación militarizada. El 12 de abril, tras semanas de cuidadosa perforación, el taladro llegó por fin a una cavidad. Las cámaras enviadas por fibra óptica revelaron imágenes que no deberían existir bajo 4 kilómetros de hielo. Una habitación de paredes lisas que reflejaban la luz artificial
emitida por los propios drones. No había signos de corrosión ni grietas, solo una perfección arquitectónica que parecía intacta, como si se hubiera construido el día anterior. El tamaño de la cámara era de unos 40 metros de ancho por 15 de alto. En el centro había algo parecido a un sarcófago translúcido, conectado a tubos y estructuras que emitían un resplandor casi orgánico. La conmoción entre los investigadores fue inmediata. Moreau describió en su diario que sentía una opresión en el pecho, como si algo invisible, del propio entorno, rechazara la presencia humana. Algunos técnicos informaron de dolores de cabeza, hemorragias nasales y náuseas solo con ver las imágenes transmitidas. Los médicos de la base no encontraron ninguna causa aparente. La semana siguiente comenzaron los primeros incidentes. Los generadores se apagaban sin explicación. Los ordenadores fallaban intermitentemente y mostraban símbolos extraños que nadie podía traducir. Un operador jura que vio una silueta moviéndose dentro de la cámara en el monitor térmico, aunque las grabaciones no muestran más que la estructura cristalina. El propio Moreau escribió que soñaba todas las noches con voces sin lenguaje que le llamaban por su nombre y le arrastraban por un pasillo sin fin. En mayo, Borealis envió ingenieros para evaluar la posibilidad de extraer el sarcófago del hielo. Prepararon el equipo y tras 36 horas de trabajo ininterrumpido, consiguieron abrir un pasadizo hasta la entrada de la cámara. Lo que vieron allí sigue siendo clasificado, pero los testigos dicen que el objeto central parecía latir, como si tuviera un corazón. Y cuando uno de los ingenieros tocó la superficie translúcida, un sonido grave reverberó por toda la estructura, haciendo vibrar el hielo circundante. Las consecuencias fueron inmediatas. Los sensores atmosféricos registraron un cambio repentino de la presión local. El campo gravitatorio varió en microescalas, alterando incluso los relojes atómicos de la base. Durante unas horas, las brújulas giraron sin control y los drones cayeron del aire como si la propia gravedad hubiera cambiado de dirección. El suceso se conoció internamente como el pulso. Pocos días después, una tormenta de proporciones anómalas azotó la región. Los satélites meteorológicos no lograron predecir el fenómeno, que surgió de la nada y bloqueó todas las comunicaciones con el continente. Durante 72 horas, la base quedó aislada. Los relatos de Moreau sobre este periodo son fragmentarios, pero se mencionan gritos durante la noche, sonidos metálicos que resonaban bajo el hielo y, lo más inquietante, figuras oscuras que observaban el campamento desde lejos. Ningún sensor detectó ninguna presencia externa. Cuando cesó la tormenta, la base había cambiado. Algunos de los contenedores se habían desplazado como si hubieran sido empujados por una fuerza invisible. 3 miembros del equipo desaparecieron sin dejar rastro, y las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban simplemente minutos enteros en negro, como si alguien hubiera editado la realidad. Borealis calificó las bajas de desorientación y accidentes durante la tormenta, pero no se recuperó ningún cadáver. Ese podría haber sido el final de la historia, de no haber sido por la filtración de un archivo interno a finales de junio de 2022. El documento, identificado como Protocolo Erebus, describía que el objeto encontrado no era solo una estructura, sino parte de un sistema mucho mayor. Las lecturas indicaban conexiones profundas, como si túneles y pasillos se extendieran kilómetros bajo la corteza. El sarcófago era solo un centro de activación, una llave, y la función estimada, según las simulaciones por ordenador, no era el almacenamiento, sino el reinicio. El término utilizado en el informe era sencillo: protocolo de esterilización. Nadie sabe a ciencia cierta si se trataba de una defensa biológica, un arma o un mecanismo automático de mantenimiento planetario.
pero la escala temporal mencionada era aterradora. La última activación estimada habría tenido lugar hace al menos 14 millones de años, en el Mioceno. Para Moreau, la sensación era que estaban manipulando algo que superaba no solo la comprensión humana, sino también los límites de la propia supervivencia de la especie. En su último registro conocido, escribió: «Somos niños jugando con la central eléctrica que alimenta a los dioses. Y cuando nos demos cuenta de lo que realmente hemos encendido, será demasiado tarde». Y fue precisamente en este punto cuando los informes se volvieron cada vez más contradictorios. Algunos afirman que la base fue abandonada en julio de 2022 tras un incendio inexplicable. Otros sostienen que el emplazamiento fue sellado con explosivos nucleares en agosto, en una operación secreta coordinada por 3 países. Lo único cierto es que no se ha hecho pública ninguna noticia oficial, y cualquier mención pública desapareció de los medios de comunicación en cuestión de horas. Pero los residentes de la Estación Polar Concordia, a unos 600 kilómetros de distancia, informaron de luces rojizas en el horizonte durante varias noches. Los técnicos de radio registraron sonidos graves, como un pulso rítmico, que interferían en todas las frecuencias. Algunos incluso informaron de sueños colectivos, en los que una voz repetía insistentemente la misma frase: «Has despertado lo que estaba en silencio». A partir de ese momento, el caso dejó de ser puramente científico y empezó a cargar una atmósfera de maldición. El silencio de las autoridades, los informes borrados y las desapariciones convirtieron el episodio en uno de los secretos mejor guardados del siglo. Pero quienes han tenido contacto directo aseguran que nada ha terminado. El objeto sigue ahí, bajo kilómetros de hielo, activo, esperando. Los registros que salieron a la luz después de julio de 2022 revelan que nada volvió a la normalidad tras el llamado pulso. Aunque Borealis declaró oficialmente cerrada la misión, varios equipos permanecieron en la base y un equipo reducido se vio obligado a seguir trabajando, como si hubiera algo aún más urgente que la propia seguridad de la tripulación. Alain Moreau, ya agotado y debilitado, informó en su diario de que ya no se sentía en control del proyecto. El mando real parecía haber sido asumido por asesores sin identificación oficial, hombres y mujeres que nunca se presentaban, pero que iban por el campamento dando órdenes con la frialdad de quien no necesita justificar nada. La tensión aumentaba cada día. Los pequeños fallos eléctricos se hicieron constantes, pero lo más extraño era que siempre ocurrían a la misma hora, como si obedecieran a una cadencia invisible. Los ordenadores se apagaban solos a las 2:47 de la madrugada, y los generadores se apagaban minutos después, volviendo solo cuando todos los presentes ya habían entrado en pánico. Los técnicos atribuyeron el fenómeno a interferencias de campos electromagnéticos, pero los gráficos mostraban oscilaciones que no se correspondían con ningún patrón natural conocido. Era como si algo emitiera señales regulares desde el interior del hielo, poniendo a prueba la resistencia de la base, sondeando a los humanos que se atrevían a despertarla. El comportamiento del equipo también empezó a cambiar. Personas sanas, acostumbradas a pasar largas temporadas en entornos extremos, empezaron a mostrar síntomas inexplicables: insomnio, irritabilidad, fallos de memoria. Uno de los biólogos, el argentino Ernesto Salvatierra, fue encontrado en estado de catatonia dentro del laboratorio, repitiendo sin cesar una secuencia de números que nadie podía identificar. Fue trasladado de urgencia a un centro médico de McMurdo, pero el informe de hospitalización desapareció. Los colegas dicen que no volvieron a saber nada de él. Poco después, comenzaron los informes sobre sueños colectivos. 3 investigadores diferentes, sin contacto previo entre sí aquella noche, escribieron en sus diarios que habían soñado con una habitación oscura e infinita, donde el suelo parecía líquido y voces sin cuerpo les llamaban por su nombre.
Uno de ellos describió con precisión la misma frase ya grabada por los operadores de radio en Concordia. Has despertado lo que estaba en silencio. La probabilidad de coincidencia era mínima. La conclusión, aunque no se dijo en voz alta, era inevitable. El contacto ya había comenzado, no físicamente, sino mentalmente. A finales de julio, el campamento recibió la visita inesperada de un carguero militar estadounidense, el LC-130 Hércules, equipado con sensores de escaneo atmosférico. La llegada se mantuvo en secreto, pero algunos registros confirman que las lecturas realizadas indicaban anomalías en la densidad del aire alrededor del glaciar, como si el espacio se distorsionara a microescala. Al parecer, el piloto que participó en la misión declaró en una conversación privada que las brújulas simplemente giraban sin control mientras la aeronave sobrevolaba la zona. Pocos días después, desapareció en un vuelo de regreso a Chile. Los científicos restantes empezaron a sospechar que estaban siendo utilizados como cobayas y no como investigadores. Moreau escribió que varios experimentos realizados con el material metálico translúcido se llevaron a cabo por la fuerza, sin protocolos de seguridad. En una ocasión, al exponer el objeto a una fuente de calor intenso, el resultado fue devastador. Toda la sala fue tomada por un campo invisible que invirtió la gravedad local durante unos segundos. Los equipos flotaron, las sillas salieron despedidas contra el techo, y cuando todo volvió a la normalidad, uno de los asistentes había desaparecido. La grabación de la cámara de seguridad solo mostró un destello repentino, y luego nada. No se encontró ningún rastro. A medida que avanzaba el mes de agosto, los acontecimientos adquirían un tono casi ritual. Los testigos informaron de que a primera hora de la mañana podían oír una especie de cántico subterráneo, como un coro bajo que resonaba a través del hielo. Algunos creyeron delirar, pero la vibración fue confirmada por sensores sísmicos. Ondas sonoras de muy baja frecuencia resonaban en la cámara, alterando incluso la presión sanguínea de los que estaban cerca. 2 médicos del equipo registraron un aumento repentino de los casos de hemorragias nasales, taquicardias y crisis nerviosas. El miedo empezó a convertirse en paranoia. Hubo peleas dentro de la base, acusaciones de espionaje e incluso intentos de sabotaje del equipo. Uno de los ingenieros intentó prender fuego a los generadores, alegando que era la única forma de detener la llamada. Fue inmovilizado, sedado, y el equipo no volvió a verle. Oficialmente, fue trasladado para recibir tratamiento psiquiátrico, pero no hay registros médicos que confirmen esta versión. Mientras tanto, los militares intensificaron la recogida de datos. Instalaron sensores alrededor de la estructura cristalina y confirmaron que el sarcófago emitía pulsos a intervalos cada vez más cortos. Los análisis preliminares sugirieron que se trataba de un proceso de activación gradual, como un sistema que despierta tras millones de años de hibernación. Los algoritmos intentaron descifrar la secuencia de pulsos, pero los patrones se parecían más a un lenguaje que a simples señales. Ningún experto fue capaz de traducirlos. Sin embargo, la interpretación más oscura provino de uno de los físicos implicados. Sugirió que la frecuencia emitida no estaba destinada a los humanos allí presentes, sino al propio planeta, como si la estructura estuviera enviando instrucciones a la corteza terrestre, modulando campos magnéticos, ajustando variables que escapaban a la comprensión humana. Para él, no se trataba solo de un artefacto, sino de un sistema de reajuste global. Y si tenía razón, cada pulso nos acercaba a un punto de no retorno. El aislamiento se volvió sofocante. Las tormentas aumentaron en frecuencia, como si la propia atmósfera estuviera reaccionando. Vientos de 150 kilómetros por hora arrancaron la lona de los túneles y la nieve sepultó las antenas en cuestión de horas. Las comunicaciones con el continente eran intermitentes y cualquier llamada de evacuación
era recibida con silencio. Moreau describió en su diario que ya no había distinción entre el miedo a lo que había en el hielo y el miedo a lo que les controlaba desde fuera. Eran prisioneros tanto de la estructura como de las autoridades que habían decidido mantenerlos allí. El punto álgido llegó el 19 de agosto de 2022, cuando todos los relojes de la base se congelaron a la misma hora, las 04:06. Durante exactamente 13 minutos, nada pareció funcionar. Durante 13 minutos exactos, nada pareció moverse. La sensación fue que el tiempo se había detenido. Los cafés calientes permanecieron suspendidos en el aire. Los líquidos no caían e incluso la respiración parecía congelada. Cuando todo volvió a la normalidad, 3 miembros del equipo ya no estaban presentes. Las cámaras se limitaron a mostrar los asientos vacíos. Fue la última vez que Moreau escribió en su diario, terminando con una frase inquietante: "El despertar ha comenzado, y nosotros no lo hemos provocado. Solo hemos tocado lo que ya estaba listo para despertar". Tras este suceso, no hay más registros directos de la base. Desaparece cualquier documento oficial y se impone un silencio absoluto. Pero los operadores de radio de Nueva Zelanda aseguran que durante semanas captaron una extraña frecuencia procedente de la Antártida, una señal continua que parecía contener sutiles variaciones, como un mensaje codificado. La señal cesó de repente a mediados de septiembre, sin explicación alguna. Para los pocos que siguen hablando de ello, esta interrupción no significa que la amenaza se haya contenido. Al contrario, creen que el sistema ha entrado en una nueva fase invisible, a la espera del momento oportuno. Y si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, es que la humanidad no tiene ni idea de lo que realmente se ha despertado, ni de lo que podría ocurrir cuando esta antigua tecnología decida cumplir su propósito original. A finales de agosto de 2022, la estación dejó de existir oficialmente en los registros públicos. No se emitieron comunicados, no se registraron vuelos de rescate autorizados, y Borealis puso fin repentinamente a toda mención del proyecto. Pero los diarios de Moreau y algunos fragmentos recuperados de discos duros confirman que lo que ocurrió después fue el punto de ruptura, el punto de inflexión que transformó el caso en algo innombrable. Los supervivientes dijeron que, tras el incidente de 13 minutos, nada parecía lo mismo. El propio espacio que rodeaba la cámara había cambiado. Pasillos que antes medían 30 metros, ahora se describían como el doble de largos. Aparecieron puertas en lugares donde no existían, y al abrirlas, solo revelaban una oscuridad infinita, sin paredes ni techo, como si dieran acceso a un vacío más allá de la propia realidad. Algunos intentaron convencerse de que era el efecto del cansancio o del aislamiento, pero no se podía negar. Los instrumentos también registraban distorsiones espaciales. Un láser que debía reflejarse a solo 5 metros daba lecturas de 50, luego de 1000, luego de nada. Las brújulas giraban sin parar, e incluso los relojes atómicos, considerados infalibles, marcaban variaciones de segundos aleatorias. La Antártida ya no obedecía las leyes que regían el resto del planeta. El comportamiento humano también empezó a fragmentarse. Ya no había cohesión entre el equipo. Algunos se aislaron en los contenedores, convencidos de que eran observados no solo desde el exterior, sino desde el interior de sus propias mentes. Otros decían oír órdenes claras, instrucciones precisas en un idioma que desconocían, pero que entendían como si formara parte de su conciencia. Estas instrucciones tenían siempre el mismo objetivo: abrir más pasajes, profundizar en las perforaciones, exponer al aire el núcleo cristalino. Moreau describió cómo algunos de sus colegas ya no parecían actuar como ellos mismos.
Sus ojos estaban fijos. Sus movimientos eran lentos, como si obedecieran a algo superior. Un ingeniero que había trabajado codo con él durante años se levantó de repente durante una comida y empezó a dibujar símbolos en la pared metálica del contenedor, símbolos que brillan tenuemente incluso horas después, sin pintura, sin luz. Cuando se le preguntó, respondió simplemente: «No son símbolos, son mapas. Nos muestran el camino». Las noches se hicieron insoportables. Cada amanecer, toda la base parecía resonar con un sonido bajo, casi inaudible, pero que hacía vibrar huesos y vísceras. Algunos se tapaban desesperadamente los oídos, pero era inútil. El sonido estaba dentro de ellos. Moreau escribió que una noche se despertó con la nariz ensangrentada y se dio cuenta de que todos en el dormitorio sangraban de la misma manera, como si sus cuerpos hubieran reaccionado al mismo impulso externo. A principios de septiembre, 3 contenedores simplemente desaparecieron. No había señales de explosión ni huellas en la nieve. Simplemente desaparecieron. El espacio en el que se encontraban permaneció intacto, el hielo liso, como si nunca hubieran existido. Dentro había 8 personas. No se encontró a ninguna. Cuando se revisaron las grabaciones de las cámaras, solo mostraban una secuencia inquietante. Durante unos segundos, todo se vuelve borroso, como si el objetivo estuviera cubierto por un velo de líquido. Y después, el vacío. La paranoia se convirtió en histeria. Algunas personas intentaron huir a pie por el hielo, convencidas de que cualquier distancia sería más segura que permanecer cerca de la cámara. 2 de ellos fueron encontrados muertos a solo 200 metros de la base, congelados en posiciones extrañas, con los ojos abiertos y la boca abierta, como si hubieran gritado hasta el último segundo. Ninguno de los cuerpos mostraba signos de hipotermia. En cambio, los huesos estaban como pulverizados de dentro hacia afuera, mientras que la piel permanecía intacta. Los que quedaron empezaron a preguntarse si realmente seguían vivos. Varios afirmaron no poder distinguir entre los sueños y la vigilia. Moreau contó que se despertaba, caminaba por los pasillos, veía a sus compañeros charlando, pero luego se daba cuenta de que estaba solo y que los pasillos terminaban en paredes que el día anterior no existían. El tiempo parecía roto, como si el espacio de la base se hubiera convertido en un laberinto en constante cambio. Fue en ese momento cuando la comunicación con el mundo exterior cesó por completo. No por un fallo del equipo, sino porque ya nadie respondía. Los transmisores funcionaban, se enviaban señales, pero no había retorno, como si el resto del planeta hubiera decidido borrar del mapa esa parte de la Antártida. El núcleo cristalino del centro de la cámara seguía latiendo. Los sensores captaban cada vez más variaciones gravitatorias. El aire vibraba con tal intensidad que los líquidos de las tazas se agitaban constantemente, incluso sin viento ni movimiento. Un físico del equipo, ya en estado de delirio, dijo que no se trataba solo de una máquina, sino de una conciencia. No una mente individual, sino una lógica impersonal, creada hace millones de años para realizar una función específica. Escribió en la pizarra de la sala de conferencias: función, reiniciar. Estado, en espera. La noche del 12 de septiembre se produjo el suceso más inquietante. Moreau registró que todos se despertaron simultáneamente a las 03:00, incluso los que estaban sedados. Cuando salieron de los dormitorios, encontraron la base rodeada de una luz rojiza que parecía emanar del hielo. Era como estar bajo una aurora, pero los colores pulsaban en patrones geométricos, como si fueran mensajes escritos en el propio cielo. Algunos se arrodillaron, convencidos de estar presenciando una revelación divina. Otros entraron en pánico, llorando,
y suplicando una ayuda que nunca llegaría. Y entonces, el sonido. Ya no era un ruido sordo, sino una voz clara que resonaba en todas las cabezas al mismo tiempo. No había lenguaje humano, pero todos entendieron lo que significaba. Una sola frase, repetida 3 veces. El ciclo comienza de nuevo. Después de eso, las grabaciones se detuvieron. Las cámaras solo captaron imágenes distorsionadas, como si el espacio se hubiera licuado. La última escena clara muestra a Moreau de pie frente al sarcófago cristalino, con el rostro inmóvil, los ojos fijos y los brazos abiertos, como alguien que por fin ha aceptado el papel de algo más grande. Lo que ocurrió después permanece en completo silencio. No se ha rescatado oficialmente a ningún superviviente. No se ha identificado ningún cadáver. La base ha desaparecido del mapa, y cualquier intento de investigarla está bloqueado por motivos de seguridad nacional. Pero algunos fragmentos de datos satelitales confirman que, esa misma noche, se produjo una caída repentina del campo magnético local, como si se hubiera liberado una descarga colosal. Los habitantes de Punta Arenas, Chile, afirman haber visto el cielo oscurecerse durante minutos aquella mañana, incluso a miles de kilómetros de distancia. Los operadores de radio de Hobart, Tasmania, captaron señales no identificadas durante horas. Y, lo que es más inquietante, los científicos que estudian los registros sísmicos detectaron pulsos regulares procedentes de la Antártida, pulsos que aún hoy continúan, casi imperceptibles, pero constantes. No se sabe si se trata del legado de una civilización perdida, de una máquina de millones de años de antigüedad o de una inteligencia impersonal que nunca pretendió ser comprendida. Lo que sí se sabe es que se ha despertado y que la humanidad, al tocarla, puede haber desencadenado algo que no se puede apagar. Las semanas siguientes desaparecieron en el silencio. No hay registros confirmados de lo que ocurrió después del amanecer del 12 de septiembre de 2022. Lo que sabemos procede de fragmentos dispersos, informes filtrados durante segundos en la web antes de ser borrados, registros sísmicos archivados sin explicación y testimonios anónimos de quienes nunca debieron hablar. Lo más intrigante es que, a diferencia de otros proyectos secretos, no hubo ningún intento de desmentirlo oficialmente. Simplemente se borró el caso. Como si todos los implicados hubieran decidido que la mejor manera de tratar lo que se había despertado era fingir que nunca había existido. En la mañana del 13 de septiembre, un satélite meteorológico francés llamado IACI-3 captó una anomalía térmica inusual en la región del Domo C. Durante exactamente 47 minutos, la superficie del hielo brilló siguiendo un patrón circular de casi 3 kilómetros de diámetro. El brillo no era calor, no era luz visible ordinaria. Era una emisión fuera del espectro, algo que confundía a los sensores. Luego desapareció sin dejar rastro. Cuando los aviones de reconocimiento sobrevolaron el lugar semanas después, no había base, ni contenedores, ni restos. Solo hielo uniforme, como si nunca hubiera habido nada allí. Sin embargo, los ecos permanecieron. Las estaciones de radio de Nueva Zelanda siguieron registrando el mismo pulso, ahora a intervalos diferentes, como si un ciclo hubiera terminado y otro hubiera comenzado. Científicos independientes afirman que esa señal continúa hasta hoy, oculta en las frecuencias más bajas del planeta, imperceptible para el oído humano, pero siempre presente, como un corazón que insiste en latir bajo el hielo. En octubre de 2022, unos pescadores de la isla Georgia del Sur informaron de fenómenos inexplicables. La brújula giraba sin parar, las aves migratorias desviaban sus rutas y, durante una madrugada, todo el mar parecía brillar bajo una luz azulada que provenía de las profundidades. No había auroras ni tormentas solares.
Era como si algo se hubiera despertado en el océano. Uno de ellos, en una declaración grabada, dijo que había soñado con pasillos interminables, similares a los descritos por los científicos antárticos, y que se había despertado con sangre en los oídos. Por la misma época, los informes médicos de Argentina y Chile empezaron a registrar un aumento inusual de las crisis colectivas de sonambulismo. Personas que nunca habían sufrido trastornos del sueño fueron encontradas caminando hacia el sur, murmurando frases inconexas, algunas en idiomas desconocidos. En varios casos, repetían la misma expresión: el ciclo vuelve a empezar. Nadie sabe si la base fue sellada o destruida. El rumor más inquietante, procedente de técnicos militares, sugiere que se colocaron explosivos nucleares bajo el hielo para aislar la zona. Pero ni siquiera eso basta para tranquilizar. Porque si realmente se trataba de una máquina de millones de años de antigüedad, que sobrevivió intacta bajo el peso de eras enteras de hielo y roca, ¿qué supondría una explosión para algo así? Lo más inquietante es darse cuenta de que la amenaza nunca fue un ser, un cuerpo o un ejército. La presencia real es una lógica impersonal y ancestral que sigue funcionando sin necesidad de intenciones ni emociones. No importa si creemos en dioses, maldiciones o ciencia. Para esta tecnología, solo somos una variable a ajustar, una interferencia en el funcionamiento normal del planeta. Tal vez toda la historia de la humanidad se haya desarrollado solo en este intervalo de silencio, en este periodo entre ciclos, y ahora ese silencio ha llegado a su fin. Algunos dicen que Moreau sigue vivo, recluido en algún lugar secreto, incapaz de hablar, pero con la mirada siempre fija, como si observara algo más allá del mundo visible. Otros afirman que todos los que estaban en la base fueron simplemente incorporados, transformados en piezas de una estructura que no comprendemos. Lo cierto es que no se ha comunicado oficialmente ningún nombre, ninguna familia ha recibido explicaciones. Es como si hubieran sido borrados no solo de la Tierra, sino de la memoria misma. Y, sin embargo, se deslizan pequeñas pistas. En diciembre de 2022, un artículo científico sobre anomalías gravitacionales fue publicado discretamente y retirado en menos de 12 horas. El autor, un investigador de la Universidad de Kioto, describía microvariaciones en el campo gravitatorio medidas por los satélites que orbitan el planeta. ¿El punto de origen? Siempre la Antártida. Concluía el estudio con una enigmática frase: no se trata de un error de cálculo. El planeta se está reconfigurando. Quizá nunca sepamos el alcance de lo acordado. Quizá estemos viviendo ya un nuevo ciclo sin darnos cuenta. Quizá las pesadillas de cientos de personas en todo el planeta no sean una mera coincidencia. Tal vez la sensación de que algo invisible vigila, siempre presente en los amaneceres silenciosos, sea un efecto secundario de este despertar. Y así quedó cerrado el caso en los documentos oficiales, sepultado por el hielo y el silencio. Pero, ¿quién puede decir que el hielo puede contener algo que ha sobrevivido durante millones de años, esperando solo el toque humano para reiniciar su propósito? Si existe un futuro para nosotros, puede que no sea el que imaginamos, sino el que ya ha sido programado por inteligencias que ni siquiera reconocerían nuestra existencia como algo relevante. Quizá esto sea solo el principio. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar al hielo y creer que estás a salvo? Si esta historia te ha puesto la piel de gallina, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué harías tú si formaras parte de este equipo. Es más, cuéntanos si alguna vez has experimentado algo extraño, un sueño, un ruido o una sensación que no puedas explicar. Tus historias podrían convertirse en el próximo episodio.